Hay muchos temas interesantes para tratar con él, pero hoy elegimos decodificación biológica. ¿Qué es? Valeria, Sí. es lo que primero hago Sí. en mi trabajo en la consulta. Cuando el paciente llega, generalmente llega después de haber tenido varias otras consultas, o sea que muchas veces llega con el diagnóstico Sí. y con toda una carpeta de estudios. Y si no, hago yo el diagnóstico solicitando lo mismo. A partir de ahí viene esto que tú preguntas. Encontrar el conflicto que la persona vivió y que hizo que su cerebro fabrique como un recurso de supervivencia, fabrique una enfermedad. Lo explico. Sí. Todos tenemos un sistema nervioso que es autónomo, el que hace que el iris sea chico o sea grande según la luminosidad del ambiente. Eso funciona sin nuestra voluntad. Ese sistema nervioso autónomo está compuesto a su vez por el simpático y el parasimpático. Bien. En el momento en que una persona vive una situación choqueante, cualquiera que sea, pero cualquier situación, el cerebro detecta que está en peligro, danger, y genera todas las hormonas para la huida o para el ataque, o sea, en sistema simpático. Eso se llama que está en simpaticotonía. Pero todo cerebro también sabe que no puede estar mucho tiempo en ese estado porque es desgastante. Se agotarían las suprarrenales y ese sujeto está en peligro. Ocurre que hace millones de años el cerebro se conformó con una función básica. La más antigua función del cerebro es la supervivencia. Entonces funciona como una computadora. Estoy ofendiéndolo porque las computadoras funcionan como el cerebro. Evalúa en una fracción de segundo. ¿Lo mato? Porque puede parar el aparato cardiorrespiratorio en una fracción de segundo. No lo mato porque mi función más antigua es la supervivencia. Entonces, como lo puedo hacer, fabrico un programa de enfermedad. Y ese programa de enfermedad se abre. Se puede abrir al minuto como un shock anafiláctico. Se puede abrir al día siguiente o a los 3 días con un resfrío. Se puede abrir a las 2 o 3 semanas con problemas cardíacos. Y hay situaciones donde se abre el programa después de 50 años. ¿Qué es eso? Se activa el parasimpático. Y en parasimpaticotonía la persona expresa lo que no pudo procesar en el momento del shock. ¿Me explico? ¿Quieres hacerme alguna pregunta para acotar más? Sí, ¿se enferma para curarse? Correcto, ¿Sería? Correcto. Es un mecanismo de supervivencia del cerebro. Y la oportunidad de ese ser enfermo es de contactar con sus profundidades, con la sabiduría de la naturaleza, de su naturaleza, y encontrar el modo de resolver el conflicto que le ocurrió cuando vivió el shock, cuando vivió la situación estresante. Y mientras no se enferme, ese conflicto fue haciéndole mal al cuerpo. ¿O no? ¿O está dormido allí? Está dormido. Está dormido porque el cerebro busca o encuentra, mejor dicho, el momento oportuno para que se abra ese programa de enfermedad, para que se abra esa parasimpaticotonía. Entonces se escuchan en el consultorio las situaciones más inverosímiles. ¿Todo conflicto provoca una enfermedad? Todo conflicto provoca una enfermedad. Y en los niños, hasta los 5 o 7 años, la cosa es un tanto distinta, porque ahí están expresando, cuando se enferman, un conflicto de los padres y a veces de los abuelos. No son sus conflictos, son los conflictos de los padres y los abuelos los que manifiestan a través de la enfermedad. De la enfermedad del niño. ¿Y cada enfermedad corresponde a un órgano, por ejemplo? A un órgano, y dentro del órgano a un tejido del órgano. Entonces, en la historia clínica voy viendo
en detalle Claro. la implicancia, la relación. Por ejemplo, a ver, un niño que se resfría muy a menudo, por ejemplo, si hablamos de los niños. Está siempre resfriado. Y lo más simple es el conflicto que viven los padres. ¿Qué tipo de conflicto? ¿Cualquiera? No, yo diría que el niño está viviendo algún miedo. Ajá. Porque percibe una discrepancia, un antagonismo, una crisis de pareja. Y un miedo eso, que se separen sus padres, claro, por ejemplo. El miedo más antiguo Sí, del los sentimiento niños. de abandono. Sí. Y ante ese sentimiento de abandono, el cerebro elabora ese programa de enfermedad a nivel del aparato respiratorio. El más sencillo sería el resfrío, pero un poquitito más doloroso sería una bronquitis. Un poco más doloroso todavía sería un asma, pero siempre en el aparato respiratorio, en términos de conflictos de territorio, porque perdería el territorio, perdería esa seguridad que le dan sus padres. La garganta, por ejemplo, que esté siempre con problemas de placas, que ¿se refiere a lo mismo que decías vos recién o no? Hay que diferenciar, porque a veces también ese niño quiere expresar algo y la conformación de la familia o la estructura o el modo de educarles le está reprimiendo para que exprese ciertos sentimientos, y ante eso en algún momento el cerebro fabrica la angina. Ahí ya me estoy nos estamos acercando a una especie de represión que sufre la criatura. Y si hablamos de las personas adultas, uy, tenés todas las enfermedades. todas. Ejemplifícame alguna. Te lo ejemplifico con una historia de consultorio. Enero del 2009, a mediados de enero, llega una persona que ya lo había atendido en la década del 90, un empresario que hacía una alimentación higiénica, comía carne y vino solamente los fines de semana, entrenamiento. Ordenado, digamos. Muy ordenado, con mucha capacidad mental, organizativa, comercial. Y me cuenta, a mediados de enero del 2009, que había tenido una cosa feísima en la zona del pecho, se toca, expresó directamente, sentí una mierda, loco. ¿Y qué hiciste? Y bueno, el servicio de urgencia me atendió, al día siguiente me hicieron todos los estudios, no encontraron nada. Y mi pregunta fue directa: ¿cómo viviste el 16 de septiembre del año pasado? ¿Por qué esa fecha? Porque esa fue la fecha en que explotó la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos. Y este tipo empresario tenía mucho dinero puesto en una empresa, y además había enganchado, un término mal empleado, tenía socios. Y entonces se sentía pésimamente mal porque decía que le tengo que decir a todos esos socios que fui un pelotudo porque no vi eso. Pero además ese hombre tenía un BlackBerry y estaba al tanto de todas las bolsas de valores de todo el mundo. O sea que abría su celular varias veces al día. Así que, ¿qué hice? Primero le indiqué unas esencias florales, trabajo mucho con eso y con homeopatía. Y le dije: cuando salgas de acá te vas a la esquina y te compras en la farmacia un corticoide. Y te compras un manguito para ajustarte acá. Le señalo el antebrazo. Y si vuelves a sentir lo mismo, te inyectas vos ese corticoide y después llamás al servicio de emergencia. Bueno, a los pocos días vuelve a consulta y le expliqué: cuando tuviste aquel conflicto de territorio, porque era mucho dinero y además dinero de otros, se fabricó en tu cerebro el programa de enfermedad de infarto de miocardio. Como estabas, y vos mismo me dijiste, abriendo a cada rato el celular para ver el estado estabas
reiterando el conflicto varias veces en el día. O sea, estaba claro, como machacando claro. sobre el mismo conflicto. Así que percibí, perdón que te lo diga sin anestesia, percibí que estabas al borde de un infarto masivo. Entonces, no solamente la explicación que tuviste la primera consulta y la medicación para que bajes las revoluciones del cerebro, sino que quise tener el respaldo de la medicina alopática para que en supuesto de que te aparezca algo parecido. Pero por lo pronto cuando escuchaste cómo era el mecanismo que empleó tu cerebro y tu cuerpo, ahí ya zafaste, porque fuiste decodificado. Reconocer la enfermedad sana. No solamente reconocer la enfermedad, sino tomar conciencia del conflicto que se vivió. Los otros días me llaman de Buenos Aires por unos niños que estaban con problemas de piel, dermatitis, los dos hermanos. Y bueno, conociendo la familia, directamente hice una pregunta puntual. Y por teléfono me dijeron, sí, el papá les dijo que se iba de la casa. Sí, yo ya sabía que está en crisis la pareja. Y claro, le dije, cuando esos niños escucharon esa frase, fue como una bomba para su cerebro. Entonces, conflicto de separación les llevó a que el cerebro fabrique esas dermatitis. Nos consultan sobre la cervical. Dice, cuando se rompen los cartílagos, te duele la cabeza y el cuerpo. ¿Por qué viene eso? Para que se rompan los cartílagos tiene que haber una artrosis seria. Es algo ya crónico, de mucho tiempo. Concretamente, la situación con las cervicales. Sí, ¿cuál es? Está expresando la dificultad que tiene la persona para relacionarse. Generalmente son conflictos de comunicación. Pueden ser tanto de comunicación con sus empleados o subordinados o con familiares. Según cuál sea de esos dos temas, se fabrica el cerebro lesiones cervicales de un lado o de otro. Pero eso ya es más fino. Pero concretamente, problema de comunicación. Bien. Mala comunicación. Mala comunicación. ¿Cuál sería la respuesta a qué es estar sano? Y estar en paz consigo mismo, con el medio, y tener estaba por decir la pachorra, tener la sabiduría de poder tomar las cosas como vienen, aceptar las cosas, decirle sí a todo. No guardarse cosas, manifestarlas. No solo eso, sino toda la realidad que se vive. Sí. Estar en armonía con ella. ¿Por qué? Porque tenemos la gran facilidad, por habernos sido educados, en enjuiciar. Eso está bien, eso está mal. Y ahí ya generamos una dicotomía, una esquizofrenia, una separación, una soberbia que nos lleva a sentir que somos los que juzgamos. Y cada cosa ocurre por algo y para algo. Nos perdemos de aprender cuando enjuiciamos y catalogamos de un modo dogmático, de un modo cerrado, algo que está ocurriendo y que por algo más grande que nosotros está ocurriendo. Como la sincronicidad que ocurrió, que alguien encontró mi cartera y vino por acá por la radio. Sí. Si yo me enojaba en ese momento conmigo mismo o con la vida, no creo que hubiese ocurrido esa sincronicidad. Perdón que haya puesto un ejemplo está autorreferencial. Bien. Está bien. ¿Y lo que decimos nos enferma? Y sí, alguien dijo que enferma más lo que sale por la boca que lo que entra. Y eso hace 2000 años atrás. El poder de la palabra. Sí.
que tanto puede liquidar, matar o sanar. Uh-huh. Tanto puede denigrar, desvalorizar o promover. Uh-huh. Entonces, muchas personas han sido desvalorizadas en su infancia por estilos verbales, estilos didácticos de sus padres, sin saberlo, porque no lo claro, estoy juzgando, sí, sí. pero que en el desarrollo le llevaron a frustrarse, Uh-huh. o a tener dificultades con el estudio, con el avance, Uh-huh. por palabras empleadas en contra de los valores, de los talentos de ese hijo. Uh-huh. O sea que cada vez que algo nos ocurre en nuestro cuerpo, tenemos que preguntarnos ¿dónde está el problema? ¿Qué no está acorde? Primero lo que es pertinente, sí, es estar atento, uh-huh, al cuerpo, estar atento a la respiración, estar atento a la postura, estar atento a todo el cuerpo. Eso se logra con una práctica de actividad física. Cualquier actividad física lleva a tener mayor conciencia del cuerpo, cualquiera. Y una muy importante y muy interesante es la danza. Lo más antiguo y muchísimo más efectivo sería la yoga, el tai chi chuan. Uh-huh. Esa conciencia del cuerpo es una conciencia de sí mismo que nos pone en alerta cuando se siente algo en algún lugar, tanto sea osteoarticular o visceral. Bueno, a partir de ahí viene que la persona se haga la pregunta: ¿de dónde viene esto? ¿Por qué siento esto? Bueno, es el segundo. Y el tercero es no recurrir a aplacar, tapar. Es como si en el vehículo uno ve que se enciende la luz roja y le pone un trapo para no verlo. Uh-huh. Que es lo que se hace con los medicamentos analgésicos, corticoides, antiinflamatorios, los que controlan, uh-huh, el síntoma. Sí. Acá el síntoma nos está queriendo decir algo, uh-huh, mejor dicho, el órgano nos está queriendo decir, sí, algo. Y depende de esa cultura que tenga la persona para estar atenta a cuánta gente del campo observa que las hormigas se mueven más rápido y dice va a llover. Sí. Bueno, eso por estar atento a la realidad de la naturaleza. Uh-huh. Bueno, llevemos esa metáfora a cómo uno siente el cuerpo. Uh-huh. Y entonces ahí se puede acceder a ese poder innato que tiene todo ser vivo, que es acceder al equilibrio, que es el equilibrio de la salud. Nos consultan qué opina sobre autores que tratan esos temas, como Enrique Corbera, Alejandro Jodorowsky. Esos autores merecen mi respeto y mi estudio. Uh-huh. Entonces, sugiero que el que ya ha incursionado en el estudio de ellos, que lo siga haciendo.